Wow, la partida de hoy ha sido increíble. Llevo muchos años viendo los mundiales y creo que esta es la mejor partida de la historia de los mundiales. Probablemente de los últimos 10 años. Al menos esa es mi opinión. Ahora os voy a explicar por qué creo que es una de las mejores partidas. Nepomniachtchi volvió a su peón rey como era de esperar y repitieron variante hasta esta posición, en la que obviamente Nepomniachtchi no comió de nuevo en C6, sino que hizo D3. ¿Por qué no hace la principal torre 1? Supongo que no ha encontrado variante con la que pueda causar problemas a partir de aquí, ya que en caso de C3 viene el gambito Marshall y es muy difícil sacar ventaja. Entonces decidió, al menos en esta partida, probar la variante D3, B5, alfil B3 y ahora D6. Aquí las negras amenazan ganar el alfil con caballo A5, entonces hay que hacer alguna jugada de peón, ya sea A3, A4 o C3, y decidió hacer C3, una variante que no es tan popular a día de hoy, pero después de enroque corto decide hacer la jugada H3, una jugada que yo conocía, pero todavía no había entendido lo importante que puede ser este orden de jugadas. Yo recuerdo en el pasado, jugué algunas partidas incluso con negras. Recuerdo una partida con Smirin, en la que yo llevaba negras en un torneo casino de Barcelona, con caballo A5, alfil C2, C5, caballo BD2, que al final terminé ganando la partida, aunque estuve peor. Y esta variante se considera bastante interesante, pero al final el negro igualaba. La clave de hacer H3 en este orden es que si ahora juegas con caballo A5, alfil C2, C5, el blanco juega D4 directamente. Y la idea es que la torre en F1, por ejemplo, si cerramos con D5, la torre en F1 no está peor que en E1. De hecho, en algunas variantes en las que hacemos planes con F4, la torre en F1 está mejor colocada. Y de hecho, aquí estuve analizando un poco y en caso de la línea principal, peón por, caballo por, alfil B7, al parecer las blancas tienen la jugada caballo F5 y están un poco mejor. Por supuesto, esto hay que profundizarlo, pero creo que esta era la idea de Nepomniachtchi. ¿Por qué digo esto? Porque a mí me sorprendió que Ding Liren hiciera alfil B7 tan rápido. Porque cuando el peón está en D3, generalmente se considera que poner el alfil en B7 no es la mejor idea, porque choca contra el peón D4. Sin embargo, jugó de esta forma. Y debe ser porque no le gusta caballo A5. ¿Y qué sucede? Entonces aquí juega con A4 y después de caballo A5 alfil A2, que por lo que he estado viendo, Firuya ya jugó de esta forma contra Giri. Y después de la jugada C5, aquí viene la mejora de Nepomniachtchi sobre la partida de Giri. Firuya Giri, porque Firuya hizo caballo A3, la partida siguió dama D7, alfil G5, B por A4 y aparentemente la posición está más o menos igualada. Este B por A4 es un poco molesto, ya que aunque ese peón puede quedar débil, las negras también pueden ejercer presión sobre el punto B2. Y Nepomniachtchi estaba bien preparado e hizo alfil G5, aunque debo decir que es la primera recomendación del módulo. Y aquí creo que ya estamos ante el momento crítico, porque Ding Liren hace la jugada del módulo de análisis, que es H6. Sin embargo, es una jugada que hay que tener mucho cuidado. Recuerdo una de las clases en Objetivo Maestro que yo atendí como alumno, que la dio Renier Vázquez, y en esa clase nos preguntaba cuándo es bueno cambiar el alfil por el caballo. Y una de las conclusiones que sacamos en esa clase es que cuando hay debilidades alrededor del flanco, en el flanco de rey, sobre todo cuando hay un peón en casilla negra y te cambian al alfil de casillas negras, tus casillas blancas están débiles. Y esto, a pesar de que el módulo de análisis no se dé cuenta al principio, puede ser una debilidad en el futuro. De hecho, esta sería una partida modelo para esa clase que dio Renier. Porque a pesar de que el módulo de análisis dé igualdad todo el rato, creo que después de H6, la posición estratégicamente es muy pero que muy difícil para el negro. Yo, si fuera negras por lo que estuve viendo, creo que haría la jugada D5. Un sacrificio de peón que aunque puede que el blanco esté algo mejor, creo que conseguiría hacer tablas sin muchos problemas. Quiero evitar estas posiciones que son un poco peor. Después de caballo por E5, peón por, ahora el negro puede hacer C4.
Y el alfil de A2 queda encerrado y creo que las negras tienen suficiente compensación. En mi opinión, esta, aunque puede que el blanco esté un poco mejor, creo que las negras conseguirán tablas con comodidad. Y esta hubiera sido una mejor decisión para el match. ¿Por qué? Porque después de alfil G5, H6, después de alfil por, A por B5, A por B5, caballo D2, la posición blanca es muy fácil de jugar y las blancas están un poquito mejor. De hecho, aquí uno de los problemas es que D5 no es demasiado buena porque, por ejemplo, E por D5, alfil por D5, dama E2, seguido de caballo E4 en un momento, te hacen una estrategia de casillas blancas que puede ser un poco molesta. Pero tal vez incluso D5 aquí fuera una buena jugada, aprovechando que contra B4 hay D por E4 intermedia. Pero bueno, aquí Ding Liren sigue haciendo las jugadas del modo de análisis, así que tampoco le podemos culpar demasiado. Pero desde el punto de vista práctico la posición es un poco molesta. Alfil D5 ahora, torre por A1, dama por A1 y dama D7. Jugada muy normal para hacer luego torre A8. Nepomniachtchi todavía está en preparación en este momento. Esto hay que hacerlo notar porque eso demuestra que se ha preparado muy bien. Torre 1 ahora, con idea de mejorar la peor pieza, a E3 o a G3. Torre A8 de las negras y dama D1. ¿Por qué a D1? Porque en un momento esta dama podrá ir al flanco de rey. Y ahora las negras hacen la jugada alfil D8. Una jugada muy lógica para mejorar el alfil y ponerlo en esta gran diagonal. Sin embargo, llevar el alfil hacia B6 implica que las blancas puedan tener un ataque en el flanco de rey. Si yo fuera negras, aquí haría o bien torre A7 o bien primero alfil C8. ¿Cuál es mi idea de esta jugada? Mi idea es que yo quiero hacer caballo E7 y no quiero dar la pareja de alfiles. Bajo ningún concepto quiero dar la pareja de alfiles porque ese es el único triunfo que tengo en la posición. Y en caso de caballo F1, hacer torre A7, torre A6 y luego caballo E7. Y creo que las negras están cerca de igualar. Aunque en la práctica me parece más fácil jugar con blancas, creo que esta era la mejor opción para no hacer ninguna concesión estratégica. De hecho, si uno ve el match Nepomniachtchi-Carlsen, una de las claves por las que Carlsen mantenía la igualdad es que no hacía ningún tipo de concesión estratégica, por mínima que fuera. Y ya creo que este alfil de 8, aunque no sea floja, es digamos una imprecisión y ya va en la mala dirección. Aquí Nepo hizo caballo F1 y una vez más creo que hay que hacer alfil C8. Alfil C8 para mover la torre y caballo E7. Pero igualmente no veo necesidad de tener alfil en D8. De hecho me gusta más tener alfil en F6 porque de esa forma controlo la casilla de 4 y evito una posible ruptura. Por ejemplo, ahora, en caso de caballo G3, torre A6, podría seguir D4 y las blancas están un poco mejor. Así que ya la imprecisión empezó con alfil D8 y después de KF1, caballo E7. Esta es otra pequeña imprecisión. Estamos hablando de errores milimétricos, pero a estos niveles son suficientes para marcar la diferencia. El hecho de tener una posición mucho más fácil en la práctica hace que muchas veces perdamos la partida simplemente por esa pequeña presión. Y después de alfil por B7, torre por B7, caballo E3, mejorando el caballo. Ahora Ding Liren hace alfil B6 con idea de abrir en un momento la posición con C4. Y aquí viene una jugada que no la da el módulo de análisis, pero cuando la vi en vivo me pareció un jugadón. Y es H4. Para mí esta jugada es de 2 exclamaciones. ¿Por qué? Porque el negro después de esta jugada ya siente que las cosas se pueden poner muy mal. Porque en caso de H5, caballo H4, el ataque de las blancas puede ser letal. Vale la pena darse cuenta que el alfil en B6 ahora está lejos de la defensa. Si este alfil estuviera en F6, no habría problema con estas ideas. Pero al estar en B6 ya está alejado. Y claro, ¿cuál es el problema? Si las negras hacen G6, viene H5 y el flanco de rey se debilita más. En caso de la jugada H5, viene caballo G5 y se debilita el flanco de rey, ya que después de G6, aquí hay un pequeño problemita y viene dama B3 con doble amenaza, contra B7 y contra F7, contra B5 y F7 y las blancas ganan. Por eso después de H4 creo que la posición ya es bastante difícil. Aquí Ding Liren sigue con su plan, dama C6 con idea de hacer C4, H5 y ahora viene C4.
Y por supuesto, Nepomniachtchi decide cerrar la posición con D4 y de nuevo el alfil choca contra granito. Por esa razón decidió Din Liren decidió capturar en D4 y aquí captura con caballo, habilitando las casillas F3 y G4 para la dama. Claro, y aquí ahora viene un problema. ¿Por qué? El modo de análisis dice que la mejor jugada es dama B7 para atacar el punto 4. En la práctica es muy difícil que juegues así. Por eso aquí hizo dama C5 con idea de pasar la dama al flanco de rey y que el ataque sea más difícil. Y aquí viene la única imprecisión de Nepomniachtchi, pero sinceramente era muy pero que muy difícil encontrar la jugada buena. Porque claro, el negro quiere llevar la dama al flanco de rey. Entonces Nepomniachtchi dijo, bueno, hago dama G4 y en caso de la jugada dama G5, capturo y gano peón. Por lo tanto, hago la jugada dama G4 y de esta forma evito dama G5. Todo muy lógico. Pero las negras hacen dama E5 y se acercan a la igualdad, como veremos más adelante. La mejor jugada para el blanco era dama F3, con idea de saltar a F5 con el caballo. Por supuesto, si saltamos ahora a F5, el problema es que no podemos hacer caballo por F5 por dama por F2. Por eso, en esta posición, después de dama F3, vendría dama G5. Esta sería la idea. En caso de dama E5, que es la otra jugada, vendría caballo G4 seguido de E5 y las blancas tendrían una posición casi ganadora. Por lo tanto, a dama F3, muy probable que le molestara dama G5. Y claro, aquí lo primero que ves es haces E5, tocas peón y tocas torre y puede venir caballo por B5. Esto parece muy prometedor, pero de repente te hacen D5 y te amenazan dama por E5. Entonces, claro, tú aquí la primera jugada que calculas es caballo por D5 para ganar un peón. Pero esto es muy forzado y te comen en D5, dama por D5, torre D8, dama por B5, alfil por D4, C por D4 y dama D2. Forzando a esta torre a ponerse pasiva y dama por D4. Y a pesar de que las blancas tienen peón de más, el negro está muy activo, por lo tanto no hay ventaja. Sin embargo, el módulo de análisis después de E5-D5 encuentra la jugada E6, atacando F7. Y la idea es que después de F por E6 viene caballo por E6. Vale, esto es fácil de ver, luego viene caballo F4, la presión en D5 es muy pero que muy molesta. Pero claro, aquí, uy, que se me fue, vuelvo a la posición, vale. Pero claro, después de 6 viene torre F8. Y claro, ¿cómo continúas ahora? Porque en caso de por F7, torre por F7. Y el negro estaría muy bien. Y aquí es donde se ve la diferencia entre los módulos de análisis y un ser humano. Porque yo podría llegar hasta aquí, yo llego al cálculo hasta torre F8 y aquí me parece que el negro está bien y paro de calcular. Sin embargo, el módulo de análisis encuentra la jugada torre A1. Jugada increíble. ¿Cuál es la idea? F por E6 no se puede porque hay dama por F8, rey por F8 y caballo por E6. Pero ¿qué pasa? Que después de torre A1 viene alfil por D4. Y ahora vemos la clave de torre A1 y es que hacemos E por F7. Y no vale torre por F7 por torre A8 seguido de dama por F7. Ver esto en una partida, prácticamente imposible. Este yo diría que es ejercicio nivel campeón del mundo avanzado. Es muy muy difícil de ver. Sobre todo cuando hay una jugada como dama G4 que es más sencilla y parece bastante buena. Pero aquí pierde un poco de ventaja. ¿Y por qué pierde ventaja? Porque la dama consigue llegar a la defensa, ¿no? La dama se pone en E5. Pero aquí Nepomniachtchi tenía otra idea y es, hace caballo F3, ataca a la dama, dama E6 y ahora caballo F5. Y aquí viene otra pequeña imprecisión. Según el modo de análisis no es una imprecisión, pero desde el punto de vista humano para mí lo es. Aquí comió. ¿Por qué digo que es una imprecisión? Porque al comer en F5, ¿qué sucede? Este peón puede entrar al ataque y esta torre entra en juego. Sin embargo, aquí, si el negro hubiera hecho dama F6, caballo por E7, dama por E7, claro,
¿Cuál es la diferencia? Ahora el peón de E4 no se dirige al ataque y además la torre de 1 no entra en juego. De hecho, el blanco es el que debería buscar E5. Y creo que, aunque desde el punto de vista del modo de análisis la valoración es similar, creo que esto era mucho más fácil de jugar en la práctica. Pero claro, aquí decidió comer en F5 y ahora C por F5. Y ahora, después de la siguiente jugada, se queda totalmente perdido estratégicamente. Por eso digo que caballo por F5 era dudosa. La única jugada para el negro era dama D7. ¿Y por qué en D7? Porque en caso de dama E4, el negro puede hacer D5. Es muy importante que el negro consiga cierto control de las casillas blancas en el tablero. Y claro, después de por F5, como no hizo... se me olvidaba, después de dama D7, supongo que dama F4 le molestó, con idea de hacer F6. Fijaros que este peón es muy pero que muy molesto. Pero aquí el negro puede volver a D8, y después de dama E4 parece que aguanta con D5, dama E8, dama por E8, torre por E8 y rey H7. Y la clave es que no puedes evitar torre A1 jaque, ¿no? Porque a rey H2 viene alfil C7. De tal manera que a rey H7 habría que hacer G3, torre A1, rey G2 y alfil F6. Y el negro conseguirá mucho contrajuego atacando los peones del flanco de dama. Es verdad que el blanco tendrá ciertas opciones de ataque, pero al parecer no son suficientes. Igualmente, esta posición desde el punto de vista práctico es más fácil de jugar con blancas. Pero claro, al hacer dama F6, aquí viene la jugada, además hecha al toque prácticamente, dama E4, y la dominación de las casillas centrales es total. Esto es a lo que yo llamo el dominio del espacio vacío. Dominio de la casilla D5, dominio de la casilla E5. El blanco domina todas las casillas centrales y el alfil de B6 está apuntando a F2, pero como no puede sincronizar la presión F2 con otra pieza, esta actividad no sirve para nada. De hecho, incluso podríamos decir que este alfil está tocando al aire, porque no puede incrementar la presión. Y a partir de aquí, Nepomniachtchi juega de manera espectacular. Dean Liren hizo torre B8, torre E2, defiende el punto F2, no tiene prisa, alfil C5 y ahora sí que G4. Por supuesto, la idea es entrar a atacar, dama D8, buscando D5, pero Nepomniachtchi dice, no, dama D5, te pongo un tapón, te domino todas las casillas. Rey F8 para salir de la diagonal, rey F1 poniendo el rey a salvo, que no esté en la misma diagonal del alfil, no vaya a ser, torre C8 buscando dama D7, dama C6 y cambiar las damas, y aquí Nepomniachtchi se da cuenta de que tiene que jugar de manera agresiva y encuentra torre E4. Encontrar esto tras tan solo 4 minutos me parece tremendo. ¿Cuál es la idea? Hacer G5, ¿no? Dama D7, G5, no, porque G5, dama C6, la idea es caballo E5, todavía hay este truco. Y luego, si dama C7, caballo G6, F por G6, F por G6, y luego viene la torre F4. Esta era la idea de torre E4. Contra dama D7, caballo E5, y luego caballo G6 y torre F4. Brutal. Y aquí Dean hizo torre B8, se dio cuenta de que no podía hacerlo y ahora busca intentar hacer dama C8, dama B7 para cambiar las damas en algún momento. Pero ahora viene el ataque. G5, tras pensar 5 minutos, G5, H por G5 y torre G4. Y claro, en caso de F6, viene caballo H4, buscando caballo G6, G por H4 y ahora H6. Brutal. Y en caso de G por H6, dama G8, rey E7, torre G7, jaque mate. Tremendo. Torre G4. Y aquí el negro decide hacer torre 8, caballo por G5, y la única opción es intentar cambiar damas, por eso el negro dio el jaque en A1, rey E2, dama E7, para forzar a caballo E4, dama E8, y ahora decidió hacer rey F3, Nepomniachtchi, para que el caballo tenga libertad de movimiento, y después de dama 8, la clave es que él calculó que después de dama por A8, torre por A8, F6, el peón de H6 es imparable, de H5 es imparable. Por ejemplo, G por F6, caballo por F6, amenaza torre G8, y en caso de rey E7, caballo G8, seguido de peón cohete.
Y por eso después de F6, G6, H por G6, F por G6, torre por G6, torre A2 y ahora me encanta rey G4 con idea de hacer rey F5, rey E6 y contra torre por B2, torre H6. Esta es un detallazo. ¿Cuál es la idea? Aquí se rindió Dean Liren, ¿por qué? Porque después de alfil por F2 sigue torre H8, rey F7, rey F5, amenazando doble mate. Para mí, la mejor partida de la historia de los mundiales, al menos de los últimos 10 años. La precisión con la que jugó Nepomniachtchi es tremenda, su preparación es muy buena, y el hecho de poder ganar a Dean Liren cuando en realidad parece que prácticamente no ha cometido errores, porque los errores son milimétricos, son detalles, me parece totalmente increíble. De hecho, si alguno de vosotros piensa que no es una de las mejores partidas del Mundial, por favor, en los comentarios ponedme otra partida que penséis que es tan buena desde el punto de vista de preparación, técnico, porque de veras, me he visto todos los mundiales y no recuerdo una partida tan buena como esta. Es la verdad, al final vamos a tener que dar gracias que Magnus no ha jugado, porque el match que estamos viviendo es tremendamente excitante y la verdad que estoy aprendiendo y disfrutando muchísimo. Espero que vosotros también. Y bueno, a ver cómo reacciona Dean. ¿Podrá ganar de nuevo y poner la igualdad en el marcador? Mañana lo veremos.